Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Amados de Dios, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy nos corresponde estudiar y meditar la ingratitud. Título de la lección 3 del libro El Camino Nuevo y Vivo, bajo el tema general, el acercarme a Dios es el bien. El versículo 11 del Salmo 78 es nuestro versículo clave, que a la letra dice: sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Este texto claramente hace alusión a que habían olvidado. El pueblo de Israel había olvidado las obras, las maravillas que el Dios Altísimo les había mostrado en su peregrinar de Egipto a Canaán, llegando a convertirse en una generación contumaz y rebelde, tal como lo declara el versículo 8. Veamos ahora qué nos dice este salmo. Primeramente, notemos que es un salmo histórico, el salmo histórico más largo con 72 versículos. Hay otros salmos que también relatan grandes hechos de Dios, como el Salmo 105, que es un himno, el Salmo 106 es una súplica colectiva, el Salmo 107 es una súplica personal y el Salmo 136 un himno. Pero al tener diferentes géneros literarios, no se consideran salmos históricos. El salmo tiene por título Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Como es de notar, en el mismo título hay un gran contraste: fidelidad contra infidelidad. La primera es una característica inherente de Dios y la segunda, tristemente, una característica de los hombres en general. A lo largo de este salmo, Asaf, quien es el autor, nos describe cuál es el propósito de este y nos muestra cómo el pueblo de Israel, desde la salida de Egipto hasta su llegada a la tierra prometida, tuvo un comportamiento que provocó la ira de Dios. Asaf escribe este salmo con un propósito que él mismo nos declara, pero antes de hacerlo, llama la atención de los oidores, de aquellos a quienes va dirigido este salmo. El versículo 1 dice: escuchad, pueblo mío, inclinar vuestro oído. Asimismo les declara que hablará cosas escondidas desde tiempos antiguos. Su objetivo es claro: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Versículos 6 y 7. Con esta declaración, Asaf nos recuerda cuán grande responsabilidad ha puesto Dios en nuestros hombros. Aquellos que somos padres de hijos físicos, biológicos o espirituales, nos declara, nos pide y, siendo honestos, nos demanda enfáticamente que declaremos las maravillas que Dios ha hecho con su pueblo Israel, las maravillas que ha hecho en la iglesia y las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no se repitan los errores que nosotros hemos cometido, tal como fue el caso de Israel, descrito en el versículo 8, para que no sean una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel
para con Dios su espíritu. Asaf divide el Salmo en varias partes. Primeramente, del versículo 1 al 4, nos invita a aprender del pasado y enseñar para el futuro. Del versículo 5 al 8, nos exhorta a enseñar a una generación para evitar que se cometan los mismos errores. Del versículo 9 al 11, vemos cómo se pierde la batalla espiritual. Israel es contumaz y rebelde en su éxodo de Egipto. Versículos 12 al 16, Israel sigue siendo un pueblo contumaz y rebelde, aun cuando ha visto las maravillosas obras de Dios que ha desplegado en Egipto para liberarlo. Del versículo 17 al 20, la respuesta que Israel le da a Dios es seguir siendo contumaz y rebelde, de cerviz dura. Del versículo 21 al 25, la ira de Dios está contra la incredulidad de Israel y su falta de confianza. De los versículos 26 al 31, Jehová Dios envía aves para que tengan carne, satisfaciendo así una de sus concupiscencias. Del versículo 32 al 39, Dios manifiesta una respuesta misericordiosa al gran pecado. Del versículo 40 al 55, Israel olvida el poder de Dios en su trayecto de Egipto a Canaán. De los versículos 56 al 64, Israel sigue en la misma línea. Sigue siendo un pueblo contumaz y rebelde, pero ahora tentaron a Dios y no guardaron sus mandamientos. Un evento terrible acontece, un evento terrible. El arca es capturada cuando es derrotado Israel por Siria. Del versículo 65 al 66, Dios manifiesta su triunfo. Después de los versículos 67 al 72, se hace una elección. La esperanzada elección de Jerusalén y de David. A grandes rasgos, esta es la estructura del Salmo 78. Ahora bien, ¿cómo rebelarse a Dios? Una manera de rebelarse a Dios, rebelarse contra Dios, es quejarse. Dudar que Dios proveerá. Ser lentos para creer en Él, para creerle a Él. De depositar nuestra confianza en Él. Esta incredulidad a veces nos lleva a que nos disciplinen, porque esta incredulidad tiene un alto grado de provocación a Jehová Dios. Esta falta de fe es una actitud hacia Dios. La fe no solamente es una aceptación de tipo intelectual, debe ser de corazón, auténtica, verdadera. Claramente Israel es culpable de insatisfacción con lo que Dios le proveía y por tentar a Dios, dudando de que no era capaz de satisfacer sus demandas de comida. El pueblo de Israel olvidó las maravillas que Dios había hecho con él. Nosotros, como cristianos, debemos de tener siempre presente, siempre recordar nuestra redención, nuestro rescate del pecado, nuestra liberación del Egipto simbólico cuando éramos esclavos de la opresión, de la corrupción. Debemos de ser siempre agradecidos, porque la gracia y la misericordia de Dios se han manifestado en nosotros. Hoy, al igual que en el pasado, Israel en su contexto y nosotros en el de hoy, nuestros vecinos practican costumbres con una gran carga de sensualidad, de elementos de curanderismo, de ocultismo. Y al igual que en el pasado, tenemos que luchar contra todo. Hay elementos paganos que intentan mezclarse con el propio culto de Dios. La Iglesia de Cristo no está ajena a estas batallas. No es ajena a estos intentos de corrupción. Por ello, amados hermanos, debemos mantener la sana doctrina,
ser baluartes, ser defensores para que ésta no se contamine y podamos compartirla con las nuevas generaciones. Cuando nos alejamos de Dios, cuando no estamos cerca de Él, nos exponemos a la derrota, tal como le sucedió al pueblo de Israel frente a Siria, en Silo, donde el arca fue capturada. Una terrible desgracia. Qué triste sería, hermanos, que en nuestros tiempos acontecieran hechos como los narrados en este salmo. Recordemos que este salmo, al ser escrito en los tiempos de David, era y es un recordatorio, un triste recordatorio de lo que ha vivido Israel, de cómo ha sido su relación con Dios en medio de esa infidelidad, de esa incredulidad, donde hubo momentos que para salvar su vida, para librar la situación del justo juicio de Dios, se acercaban a Él con lisonjerías, con corazones falsos, con alabanzas falsas, al fin de ser librados de la ejecución de la sentencia. Pero pasado esto, regresaban a sus pecaminosas formas de vivir, olvidando la misericordia de Dios. Volvían a sus caminos torcidos, no guardando el pacto ni los mandamientos con Él. Hermanos, nosotros no estamos ajenos a esto. Como iglesia, como piedras vivas de esta iglesia, corremos el riesgo de apartarnos de Dios y ser derrotados. Así que no juzguemos a Israel sin vernos primero, sin cuidarnos, sin mantenernos siempre alertas. La ingratitud, que es el tema sobre el cual estamos meditando, nace de un corazón que se aleja de Dios, de un corazón que se llena de vanagloria, que se llena de autosuficiencia, que olvida que todo lo que tiene proviene de la mano de Dios. Se olvida de ser agradecido de las bendiciones que son derramadas en Él y en los suyos. Se olvida de las grandes maravillas que ha hecho a lo largo de su peregrinaje, en su vida, en su camino a la Nueva Jerusalén. Se olvida que sin Dios no somos nada. Alguno dirá, yo no lo he vivido. Alguno dirá, yo no lo viviré. Eso solamente Dios lo sabe, porque es el único que conoce los corazones de los hombres, es el único que los ve. Nosotros, simples humanos, hermanos entre nosotros, hermanos de fe, pocas veces lo podemos ver. Muy pocas veces podemos ver cuando un corazón se ha alejado de Dios, si en el exterior manifiesta la piedad, es decir, la cizaña y el trigo sembrados en el mismo campo, sembrados en la misma iglesia de Dios. Pero sí es notorio cuando un corazón está agradecido con Dios, cuando un corazón reconoce y valora todos los momentos compartidos con Él, cuando inclina su rostro, su corazón se eleva al cielo, lleno de gratitud. En su rostro resplandece una sonrisa, en sus ojos brilla la paz y en su corazón ya no hay temor. Eso sí lo podemos ver. Es un corazón dispuesto a servir en la obra de Dios. Es un corazón dispuesto a perdonar, un corazón dispuesto a dar amor. Un creyente fiel a Dios, de corazón, de palabras y de hechos, se ve, se vive y se siente. La ingratitud la encontramos aún en los evangelios. En Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al 19, el Señor Jesús cura de lepra a 10 personas. Solo uno regresa. Un samaritano a darle las gracias. Regresa alabando a Dios. El agradecimiento nace del corazón. La pregunta es, ¿cómo está el nuestro? ¿Lleno de gratitud y alabanza? En la antigüedad, en el presente, ¿cuán gratos podemos llegar a ser? ¿Cuán ingratos nos podemos volver cuando olvidamos a nuestro Dios? Cuando olvidamos todas las bendiciones,
las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Cuidémonos que cuando entremos en angustia, nuestras oraciones no manifiesten mentira, lisonja, tal como resta en los versículos 35 y 36, porque esto destruye el agradecimiento sincero. Dios no permita que en nuestras oraciones la mentira, la alabanza falsa tenga lugar. Que nuestros labios y nuestro corazón sean siempre sinceros y podamos exclamar como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. Para no permitir dudas en nuestros corazones, recordemos el ejemplo de las palabras mal colocadas. ¿Puede Dios? Mal acomodadas. Dios puede. Palabras bien acomodadas. Esto nos lleva al siguiente pasaje del ministerio de Jesús en Nazaret. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No era que Jesús no pudiera, sino que su obra se vinculaba con la fe de ellos. En algunos otros casos, Dios lo vincula con la obediencia. Así que, hermanos, no limitemos ni contristemos al Espíritu Santo, resistiéndonos a Él. La mejor y más grande prueba del poder de Dios la tenemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:4, Efesios 1:19 y 20, Filipenses 3:10, por si aún tenemos dudas de cuán todopoderoso es nuestro Dios. Nosotros, con júbilo, con alegría, podemos y debemos exclamar: nos acordamos de su mano el día cuando Él levantó a Jesús de entre los muertos. Esto es un claro contraste al versículo 43 del Salmo 78. Para concluir, no olvidemos que la fidelidad de nuestro Dios es menospreciada a causa de la ingratitud de sus hijos. Oremos. Padre Santo y Dios eterno, ante ti nos inclinamos. Agachamos nuestro rostro y doblamos nuestra rodilla. Declaramos que te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Hacedor, como nuestro sustentador. Reconocemos que sin ti no somos nada, que todo lo que tenemos procede de tu mano, nace por tu gracia y misericordia. Tú nos colmas de bendiciones todos los días, bendiciones que nos das y ni siquiera las cuentas. Nosotros, Padre, hoy te agradecemos. Hoy te decimos que nuestro corazón se derrama delante de ti en gratitud. Hoy, al estudiar este salmo, el Salmo 78, nos damos cuenta que en tu palabra encontramos claros ejemplos, claras advertencias, tal como sucedió cuando nos olvidamos, cuando nos alejamos de ti, cuando olvidamos las maravillosas obras que has hecho en nuestras vidas, cuando olvidamos cuánto costó nuestra redención, cuánto amor manifestaste cuando mandaste a tu Hijo amado a morir en nuestro lugar, a pagar ese grande precio. Hoy podemos llamarte Padre. Hoy, sin merecerlos, tú nos llamas hijos. Hoy podemos entrar en tu casa de oración, elevando, cantando alabanzas. Hoy podemos estar delante de ti sin temor. Hoy, Señor, rogamos que examines nuestros corazones. Y si hay dudas, si hay olvidos, si hay ingratitud,
la arranques. Y si es necesario, Señor, disciplínanos, háblanos fuerte, toca nuestros corazones para que no cometamos los errores que tu pueblo cometió. No cometamos esos errores de olvidarnos, de alejarnos de ti. No lo permitas, te lo rogamos, Dios Santo. Si tuvieras que algunos de mis pasos, algunos de nuestros pasos, se salieran de esa senda que tú nos has trazado, corrígenos, Señor. Guíanos para tu gloria eterna, Señor. Pero no permitas que nuestros corazones, nuestras mentes, dejen de rebosar de gratitud hacia ti. Señor, rogamos tu compañía, tu sabiduría, tus bendiciones, tu guarda, no solamente hoy, sino todo lo que resta, nuestro peregrinar, de cuando nos sacaste de ese Egipto, de esa vida de oscuridad, de esa vida llena de pecado. Y hoy, tomados de tu mano, peregrinos somos en esta tierra, rumbo a esa nueva Jerusalén, rumbo a esa tierra prometida. Guárdanos, Señor, de todo mal, a nosotros, a nuestras familias, a nuestros amigos. Permítenos, Padre, ser vasos útiles en tu obra. Permítenos, Padre, mostrarle al mundo que eres un Dios de amor, un Dios justo. Permítenos, Padre, alabarte y bendecirte. Hoy, Señor, como siervos tuyos, te damos la gloria, la alabanza, el poder y la sabiduría que son solamente tuyos. Y las presentamos con nuestras gratitudes y nuestras rogativas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.